Mi padre ha estado expandiendo y generando ganancias dentro de la empresa fundada por mi abuelo. Recientemente, me prometió transferir una villa lujosa, una mansión, a mí. Sin embargo, he llegado a la realización de que lo que es tuyo por derecho también debe ser mío como tu esposo. Esta mansión ahora es mía, y planeo contratarte como empleada doméstica. Si no estás de acuerdo con eso, bueno, siempre puedes considerar el divorcio. Resulta que, a pesar de que la mansión supuestamente estaba a mi nombre, mi esposo había inscrito clandestinamente su propio nombre en los papeles legales. ¿De verdad cree que eso es aceptable? ¿Comprende las posibles consecuencias de tales acciones? Mi nombre es Aarón, y aunque no pretendo presumir, nací en una familia adinerada. Mi padre, el director ejecutivo de varias empresas, heredó el negocio de mi abuelo, quien inicialmente empezó con una pequeña tienda que reparaba y vendía televisores y sistemas de música. Con el tiempo, la empresa prosperó, expandiéndose en diversas ramas y diversificándose en el sector de tecnología. La visión de mi padre de vender computadoras y accesorios antes de que se volvieran populares resultó ser una decisión muy rentable. Además, incursionó en el sector inmobiliario, colaborando con empresas locales y contribuyendo activamente al desarrollo de la comunidad. Mi madre era la vicepresidenta de la empresa, y después de estudiar informática en la universidad, me uní al negocio familiar. A pesar de la apariencia exterior de riqueza, no vivíamos de manera tan extravagante como se muestra en las telenovelas. Mi padre creía en inculcar buenos valores, rechazando la idea de que consentir a un hijo ayuda a que crezca de manera responsable. Nuestra casa familiar era espaciosa, y teníamos una empleada doméstica, pero cuando era niña, yo también participaba activamente en las tareas del hogar. Comer en restaurantes de lujo ocurría con poca frecuencia, y nuestros viajes internacionales se limitaban a una vez al año, siendo la mayoría de ellos a destinos locales. Mi vida escolar parecía bastante normal, y hubiera sido difícil para cualquiera adivinar que mi familia era adinerada debido a mi comportamiento discreto. Salía con chicos de mi edad como cualquier otra chica, entre ellos, Michael, quien luego se convirtió en mi esposo. Era uno de mis compañeros de trabajo. En esos tiempos, yo trabajaba como representante de ventas y gerente de oficina en una tienda relacionada con la tecnología, y Michael también era representante de ventas allí. Decidí no revelar que mi padre era el director ejecutivo a mis compañeros de trabajo, lo que facilitó que Michael se acercara a mí. Noté que él era directo y no tenía reservas, aunque no buscaba el lujo. Siempre sugería lugares que estuvieran dentro del presupuesto de Michael durante nuestras citas. En los restaurantes, él ordenaba generosamente, explicando que si sobraba, él se lo comería, optando por un enfoque económico para disfrutar de una comida abundante. Algunos podrían haberlo considerado un poco tacaño, pero yo lo encontraba encantador. Sin que él lo supiera, yo ganaba varias veces más que él, satisfecha con la justa compensación que recibía por mis responsabilidades. Inconscientemente me volvía complaciente. Michael, siempre dispuesto a encontrar formas económicas de satisfacer su apetito, recibía mis gestos con gratitud. Durante nuestras citas, a menudo compraba comida extra o regalos pensados especialmente para él, sabiendo que los apreciaría. Al comprar ropa, agregaba calcetines extras para él, y en ocasiones cuando compraba un nuevo edredón, también incluía pijamas y una almohada para él. Disfrutaba genuinamente hacerlo feliz. Incluso cuando visitaba su casa, me ofrecía a cocinar para él y me encargaba de la limpieza. De la nada, un día Michael me propuso matrimonio, expresando que no había nadie mejor que yo. En ese momento, dudé, albergando reservas. Después de todo, mi padre era el director ejecutivo de una gran empresa, y ocupaba un puesto destacado en mi lugar de trabajo actual. Temía que si Michael descubría esto, podría reconsiderar nuestra relación. Decidí llevar a Michael a la casa de mis padres por primera vez, con el objetivo de presentarlo a mi familia y revelar todo sobre nuestro entorno. Si aceptaba todo, estaría más que dispuesta a casarme con él. Al acercarse la primera visita de Michael a la casa de mi familia, parecía visiblemente nervioso. Sin embargo, mi papá, aunque estricto en ocasiones, generalmente mostraba un carácter tranquilo. Cuando presenté a Michael como el hombre con el que estaba considerando casarme, mi padre lo recibió con una cálida sonrisa, lo que alivió parte de la tensión de Michael, aunque sorprendido al enterarse del cargo de director ejecutivo de mi padre. Michael logró desenvolverse con soltura durante la visita, gracias a la actitud de apoyo de mi padre. Al salir de la casa, Michael exclamó sobre el tamaño y la magnificencia de la residencia, agradeciendo la amabilidad de mi padre. Incluso sugirió que podríamos llevarnos bien, cuando mencioné casualmente que mi padre tenía otros edificios y una casa de vacaciones. Michael se mostró aún más asombrado. A pesar de la revelación,
resolvió casarse conmigo, la hija de un hombre tan prominente, y yo acepté con todo el corazón. Finalmente, nos convertimos en pareja casada. Sin embargo, algo me inquietaba en el momento de aceptar su propuesta. Noté una leve sonrisa traviesa en el rostro de Michael por un breve segundo. Lo descarté como una manera peculiar de sonreír, y no le di más vueltas, pero tal vez, si le hubiera prestado más atención, podría haber evitado la tragedia que se avecinaba. Cuando Michael y yo nos mudamos a un apartamento típico, no demasiado lujoso, parecía que comprendía la importancia del estatus de mi padre, aunque nunca le revelé explícitamente mis ingresos, manteniendo un estilo de vida modesto. Gradualmente, el comportamiento de Michael cambió, después de asentarnos. Mientras yo equilibraba el trabajo y las responsabilidades del hogar, él empezó a exigir más. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó, ¿qué hay para cenar esta noche? Le informé que había preparado su plato favorito, arroz con curry. Sin embargo, para mi sorpresa, parecía insatisfecho mientras se sentaba en el sofá, suspirando. Expresó su deseo de comer algo como un filete de res de primera calidad de vez en cuando. Esto me tomó por sorpresa, ya que nunca se había quejado de mi comida antes. Le señalé que la carne de primera calidad era bastante cara, pero hizo un gesto de fastidio con la lengua, insistiendo en que, considerando los ingresos de mi padre, darse el gusto con carne de primera de vez en cuando no debería ser gran cosa. A regañadientes, acepté comprar carne de primera para el día siguiente. Michael sonrió con malicia, diciendo que deberíamos disfrutar de esas cosas normalmente de ahora en adelante. Aunque mi salario podía permitirse esos lujos, mi estilo de vida anterior me había inculcado la reticencia a gastar tan extravagantemente. Sin embargo, para evitar problemas al inicio de nuestro matrimonio, me resigné a la decisión de cocinar realmente un filete de carne de primera. Desafortunadamente, las tendencias derrochadoras de Michael no se detuvieron ahí. Frecuentemente pedía ingredientes caros para las comidas y especificaba restaurantes lujosos cuando salíamos. Sus deseos se extendieron más allá de la comida, manifestándose en el deseo de una televisión de más de 60 pulgadas e incluso sugiriendo que deberíamos comprar una silla de masajes para relajarnos después del trabajo. Estas observaciones se volvieron más frecuentes, y comencé a sentir que se estaba saliendo de control. Cuestioné la necesidad de esos artículos extravagantes, expresando mi preocupación por los gastos que implicaban. Frustrada, finalmente le dije que si acaso pensaba que estábamos hechos de dinero. Desafié su estilo de vida extravagante, afirmando que vivir tan lujosamente no era necesario. En respuesta, Michael hizo una cara de descontento y de nuevo hizo ese gesto con la lengua, expresando su disgusto. Argumentó que, como esposo, él contribuía a los gastos del hogar e insistió en que debía escucharlo. Sin embargo, sus declaraciones me desconcertaban, ya que sus contribuciones, aunque apreciadas, no sumaban una cantidad lujosa. De hecho, yo aportaba más, un hecho que nunca le revelé. A pesar de mi considerable aporte financiero, él hacía esas afirmaciones sin dudar. Este cambio en el comportamiento de Michael me dejó cuestionando su mentalidad. Él no era así antes, y no lograba comprender por qué había cambiado. En ese momento, me encontraba en un estado de confusión, incapaz de entender el reciente comportamiento de Michael. En respuesta a sus audaces peticiones, decidí apaciguar temporalmente la situación diciéndole, está bien, lo pensaré. Poco sabía que la explicación de su comportamiento audaz se volvería evidente solo unos días después. En ese día en particular, mi padre me llamó a la oficina de nuestra tienda de informática, donde yo trabajaba, diciendo que tenía algo importante que discutir. Mientras Michael estaba absorto en su trabajo, mi padre entró en la oficina e inició una conversación seria. Expresó su incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría continuar como director ejecutivo e insinuó la posibilidad de que yo asumiera el control en el futuro. Además, mencionó la posibilidad de transferirme la casa de vacaciones. Esta casa de vacaciones, que había mencionado brevemente a Michael antes, se parecía a un gran albergue ubicado a unos 30 minutos en coche. Era un lugar donde mi padre solía organizar reuniones con propietarios de la ciudad bajo la apariencia de reuniones. Aunque esas reuniones ya no se llevaban a cabo, la casa siempre estaba lista para ser habitada, mantenida por una ama de llaves. Mi padre me ofreció la libertad de usar la casa de vacaciones como quisiera. Esta propuesta me dejó indecisa, ya que no tenía una idea concreta de cómo utilizar tal propiedad. La casa de vacaciones tenía más de 6,000 pies cuadrados, con un jardín lujoso rodeado de naturaleza, similar a una mansión. Al no tener conexiones sociales para organizar grandes fiestas, contemplé conservarla como un activo.
Le expresé a mi padre que consideraría positivamente su propuesta, pero que necesitaba más tiempo para tomar una decisión. Me aseguró que no había prisa y dejó un contrato sobre el escritorio antes de salir de la tienda. Al regresar a casa después del trabajo, me incliné hacia la aceptación de la mansión, con la intención de pensar más en ello al día siguiente. Sin embargo, el día siguiente trajo un giro inesperado. Al llegar al trabajo, descubrí que Michael, quien generalmente llegaba antes que yo, estaba ausente de la tienda. Intrigada, entré en la oficina, solo para encontrarlo allí. Instintivamente, pregunté, ¿qué haces aquí? Para mi sorpresa, agitó un documento frente a mi cara, diciendo: ayer escuché la conversación sobre la mansión. Suena como un trato increíble, ¿no? Atónita por el audaz movimiento de Michael, firmé a regañadientes el documento que me mostró, un contrato que mi padre me había dado el día anterior. Sorprendentemente, Michael había puesto su propio nombre en él. Estaba completamente sorprendida y no pude evitar expresar mi incredulidad. ¿Qué diablos estás haciendo?, le pregunté, pero Michael, sin el menor remordimiento, respondió con calma: ¿por qué no? Tu papá dijo que está regalando una mansión increíble, ¿no? Si tú no la quieres, pensé que la tomaría yo, lo dijo con una sonrisa burlona, pero no había manera de que pudiera aceptar eso. Insistí, suplicándole, y le expliqué que la casa valía $4 millones y que la intención de mi padre era dármela a mí. Sin embargo, Michael desestimó mis preocupaciones con una risa despreocupada. ¿4 millones? Vaya, eso es impresionante. Piénsalo, tengo derecho a esta mansión porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposo, así que lo tuyo es mío. Además, a tu papá le caigo bien, probablemente no se queje, así que, desde hoy, esta villa es mi casa. Si vives en una casa de ricos, tienes que aprovecharla. ¿Qué tal si te contrato como sirvienta en esta mansión? Y si tienes alguna queja, me divorcio de ti cuando quieras, declaró con confianza. En ese momento, todo me quedó claro. Michael no tenía reparos en aprovecharse de los demás, incluso si eso significaba prácticamente robar sin sentirse culpable. Durante nuestros días de noviazgo, siempre le daba regalos, pero él nunca correspondía. Tal vez mi naturaleza generosa lo había corrompido, haciéndole creer que lo mío era automáticamente suyo. La amabilidad de mi padre hacia Michael probablemente le hizo pensar que mi padre era fácil de manipular, y quizá me percibía a mí como aún más ingenua. Con un plan formándose en mi mente, decidí enfrentarlo. Le dije: está bien, entonces, esta mansión es tuya, pero no voy a ser tu sirvienta. Vamos a divorciarnos. Cuídate. Después de eso, volví a mi trabajo, y durante mi hora de almuerzo llamé a un abogado de divorcio para iniciar el proceso. Michael, aparentemente imperturbable, respondió con valentía, afirmando que estaba bien con eso e incluso canceló el contrato de arrendamiento de su actual vivienda. Lo que no sabía era que la tragedia estaba por alcanzarlo, y él aún no lo había notado. Más tarde, regresé a la casa de mis padres y les conté todo a mi padre. A partir de ese momento, todo se desarrolló según mi plan. Unas semanas después, Michael me llamó en estado de pánico tras recibir una enorme factura. Aunque su sorpresa era comprensible, era justo, considerando el impuesto predial fijo de la casa de $4 millones que él había reclamado como suya. Le informé casualmente a Michael que debería esperar pagar aproximadamente esa cantidad por el impuesto predial. Sin embargo, parecía totalmente ignorante, sin saber que pagar impuestos sobre propiedades propias es algo común. Normalmente, mi padre habría cubierto el impuesto si él hubiera recibido la propiedad, pero al escuchar toda la historia, mi padre, que normalmente era tranquilo, se enfureció. A pesar de mis advertencias sobre la naturaleza estricta de mi padre, él declaró: puede quedarse con ella si puede pagarla, y aceptó la transferencia de la propiedad a nombre de Michael. Para ser honesta, una parte de mí quería que Michael aprendiera una dura lección, y no había manera de que pudiera pagar la enorme cantidad. Frustrada con las súplicas persistentes de Michael, decidí darle el golpe final. El impuesto predial anual ascendía a aproximadamente $660,000. Me di cuenta de que Michael siempre había tenido una mentalidad de aprovecharse de los demás, lo que posiblemente alejaba a sus amigos y lo dejaba sin nadie que le enseñara el sentido común. Reconociendo que tal vez había sido un poco dura, admití que mi percepción de Michael, que alguna vez fue tierna, había cambiado drásticamente. Sin ninguna simpatía restante, colgué el teléfono. Posteriormente, Michael no pudo mantener la casa y enfrentó un desalojo forzoso, dándose cuenta de que no podía permitírselo. Mi padre volvió a poner la escritura de la propiedad a mi nombre, asumiendo él mismo el impuesto sobre la donación. Mientras tanto, Michael enfrentó graves consecuencias.
Fue despedido de su trabajo y acusado de cambiar ilegalmente la escritura de la propiedad. Recibió regaños de sus padres y fue rechazado por sus conocidos. Ahora, sin empleo y sin amigos, apenas se las arreglaba en un apartamento destartalado, trabajando en empleos temporales. Sus padres incluso estaban considerando desheredarlo. En cuanto a mí, he estado preparándome gradualmente para hacerme cargo de la empresa de mi padre. Mi padre una vez me dijo que el éxito en los negocios no viene de buscar atajos. Reflexionando sobre el hecho de que casi me casé con Michael, entiendo profundamente la verdad en sus palabras. Inspirada por la grandeza de mi padre, sigo adelante cada día en mi participación en la gestión de la empresa.